Alguien me va a tener que explicar por qué nos tenemos que levantar tan pronto para los vuelos y cuál es la decisión de verdad, cuál es la decisión artística de poner este cuadro en mi habitación. O sea, no he dormido solo, por lo que se ve hoy. Vamos para el aeropuerto. Sure, very much. Hoy toca un destino que me hace especialmente ilusión porque es un lugar que he ido retrasando y que sorprendentemente nunca he estado. Nos vamos a Ámsterdam. Tengo un par de ideas interesantes, así que nos vamos a quedar creo que 3 días contando hoy. No solo en Ámsterdam, pero... ¡Ay, hostia! Que últimamente está lleno de estos robots en los aeropuertos, ¿eh? Entiendo que son robots que lavan, pero me pegan unos sustos, tío. Os podréis dar cuenta por las bicis que pasan por detrás. Hemos llegado. No exagero si me atrevería a decir que hace más frío que en Suiza, pero eso solo me puede recordar a una cosa, y es el por qué estamos haciendo esta serie, y es que llega Navidad y nosotros con Beanie Boot hemos sacado nuestra edición limitada y especial de Navidad, el Beanie Who. Es un café con aroma, chocolate y vainilla. El año pasado simplemente os encantó y lo hicisteis volar. Yo solo aviso que estas ediciones vuelan y luego no lo vas a volver a tener como mínimo en un año. Así que no sé qué haces que no estás en beaniebootcafe.com para hacerte con tu Beanie Who, chocolate y vainilla. Increíble. A lo que íbamos, el tema del vídeo. Es mi primera vez aquí, pero realmente cuando a todos se nos viene a la cabeza Ámsterdam, lo más probable es que pensemos en canales, bicicletas y sí, marihuana y el barrio rojo. Pero creo que mi visita empieza ya a ser tarde para poder ver este tipo de acontecimientos aquí en Ámsterdam, ya que la ciudad está intentando cambiar. Para entender esto tenemos que empezar desde el principio e ir al centro. No quiero perder el metro, quiero correr. El contexto es necesario porque si bien todos sabemos que el cannabis es legal en los Países Bajos, no sabemos el por qué, y es que en 1976 movieron la ley del opio para poder hacer una separación entre drogas blandas y drogas duras, de tal manera que el mercado negro no se mezclara y no fuera tan peligroso. Decidieron hacer ciertas drogas blandas legales para poder controlar el mercado, y durante muchos años parecía ser una buena idea, que es ahí cuando empezaron a aparecer los primeros coffee shops, que ya os voy adelantando para los que no sepáis lo que es, de café tienen bien poco. Es como una especie de bar donde puedes comprar porros y puedes fumarlos dentro. Todo esto empezó con unas reglas, pero claro, estos son los años 70, la noticia corrió por todo el mundo y no tardó Ámsterdam de llenarse de un turismo curioso por estas nuevas leyes. La gente venía a entrar a estos bares, fumar sus porros y hacer una especie de turismo de drogas, podríamos decir. Y lo que parecía que iba a ser el boom del momento simplemente fue aumentando y aumentando y aumentando, hasta acabar con una consecuencia de que el 60% de los turistas que vienen a Ámsterdam por lo menos van una vez a un coffee shop a consumir marihuana. Y si bien si esto se hiciera de manera ordenada no sería un problema, el problema entra cuando ese turismo no es respetuoso con la ciudad. Déjame explicarte un poco. A pesar de que año tras año el gobierno de Ámsterdam ha intentado cerrar más y más coffee shops, el turismo canábico solo hacía que aumentar. De hecho, hasta hubo un pequeño intento en 2019 de intentar tirar para atrás toda esta ley para poder frenar este aumento de turismo canábico, por una razón, y es que la mayoría de estos turistas eran simplemente jóvenes que venían para poder hacer como una especie de fiesta fácil, como si Ámsterdam no solo fuera un lugar donde puedes consumir cannabis de una forma legal, sino que todo estaba permitido, haciendo así que sus calles fueran más peligrosas, haciendo así que otra vez el mercado negro volviera a aflorar, con precios muchísimo más competitivos en calles como la que estoy ahora, que todas las calles fueran sucias y sobre todo que todo esto era muy molesto para los vecinos y residentes de la ciudad. Y ahora mismo nos encontramos en una especie de transición. Si bien siguen habiendo cientos de coffee shops, desde el 2023 se están estableciendo ciertas reglas para intentar limpiar la ciudad y sobre todo hacerla menos atractiva. Es impresionante cómo vas cambiando de calle y de repente te viene todo un aire marihuanero
a la nariz. Interesante. Y es que solo has de fijarte que si bien Ámsterdam pues tiene cosas muy bonitas, en lo que al final se acaba haciendo eco siempre es en la marihuana o incluso pues un poco en la prostitución. Y yo no llevo ni un día en la ciudad y me parece mucho más bonita que solo eso. Es una ciudad increíble. Y es que en el 2023 entró en vigor una ley que decía que nadie podía fumar cannabis en las calles del Barrio Rojo, lo que denominaron como una reforma histórica. Podríamos decir que gran parte del encanto que tenía el centro de la ciudad, el casco antiguo, era poder ver con libertad a la gente fumando esta droga en estas icónicas calles. Y de hecho han avisado que probablemente, si esto no funciona, vayan a también prohibir fumar marihuana en las terrazas de los mismos coffee shops. Es decir, que dejarían el consumo únicamente a los interiores de los coffee shops. Y tú me dirías, claro, ¿no sería más fácil simplemente volver a prohibirlo? Complicado. Hay que entender dos cosas. Uno es que evidentemente cuando regulas una sustancia así, el Estado saca muchísimos dineros de impuestos que luego sirven para poder hacer todo tipo de obra pública. Y dos, que está el mismo problema por el que lo hicieron legal. Y es que si vuelven a ilegalizar esta sustancia, pasaría de vuelta a manos del mercado negro. Y eso lo haría juntarse con otras drogas y creen que podría ser muchísimo peor. Y evidentemente también es un gran motivo por el que atraer turistas. Es todo como una especie de contradicción continua. La ciudad quiere limpiarse, pero no puede vivir sin lo que la ensucia. Y esto es solo uno de los temas complicados que hay en la actualidad aquí. Vamos a hablar del Barrio Rojo. Me encuentro ahora mismo ya en el Barrio Rojo, simplemente que no estoy en las famosas calles. De hecho es como el Barrio Rojo es toda esta parte, este casco antiguo, pero luego hay pequeñas callecitas como de Wallen, que son las famosas por tener una calle estrecha con ventanas a los costados, como si fueran vitrinas con neones rojos alrededor, donde ahí pues posan estas trabajadoras sexuales, de alguna manera como enseñando lo que podrías comprar, básicamente como si fuera una tienda. Es bastante loco. Evidentemente no lo vamos a grabar, uno porque no está permitido y dos por respeto a estas trabajadoras. Este tema me parece de lo más interesante, pero también de lo más turbio. Esta zona desde los años 60 es conocida por tener burdeles y ha sido casi como una tradición de la ciudad hasta los años 2000, que en Holanda se legalizó por completo los trabajos sexuales, es decir, la prostitución, con evidentemente una serie de normas, y cada ciudad puede decidir un poco dónde situar estos burdeles, estos clubs privados, cómo se puede hacer. Pero volviendo con el tema de antes, esto también se les ha ido de las manos. Y es que esta zona en la que me encuentro, estos canales, las calles que hay alrededor, los fines de semana se llenan de muchísimo alboroto, poco respeto, muchísima gente bebiendo alcohol por la calle, grupos de personas riéndose de la gente que trabaja en este sector, y la alcaldesa ha querido poner un poquito de orden con esto. Por esta razón la alcaldesa dijo que no quería deshacerse del sexo en Ámsterdam porque eso era clásico de la ciudad, pero quería protegerlo un poquito más, y se le ocurrió la maravillosa idea de no simplemente regular lo que ya está aquí, sino que quería mover todo el Barrio Rojo a otro barrio de la ciudad, mucho más alejado, queriendo hacer como una metrópolis del sexo donde todas las trabajadoras tendrían todas las medidas de seguridad, no habría tanta violencia y tanta criminalidad como aquí, y harían como un epicentro de la prostitución para devolver, es que lo estoy diciendo tal y como lo he leído, el glamour. Es realmente raro, pero la gente no se lo tomó bien, ni la gente ni las trabajadoras. Voy a desaparecer un poco del sitio porque es que me estoy dando cuenta de que está todo rodeado, pero de hecho aquí tenéis un ejemplo. Esto, imaginaros que hay mujeres en las puertas y tú puedes como entrar. Ahora mismo pues aquí no hay nadie, pero esto sería el ejemplo. Esto es lo que tú ves. Es que pensaba que era algo que estaba más específico en callecitas pequeñas, pero que va, ahí al lado del canal estaba viendo muchas cosas que prefiero no enseñar. Y es que en esta zona viven 4.500 personas que tienen que vivir todo el jaleo que se crea a diario, por lo que es normal que busquen controlarlo un poquito. Claro, imagínate que llevas viviendo 20 años en tu barrio de la ciudad y de repente el gobierno dice que eres candidato para que la calle debajo de tu casa se convierta en un megaburdel. Tú tienes a tu familia, tus hijos van a la escuela por ahí, por el barrio. No quieres que se mezcle con toda esta cultura. Es normal. Y además, no solo eso, sino también las trabajadoras han dicho que a ellas nadie les ha preguntado. De hecho, hicieron en 2023 una marcha, una protesta para que se las escuchara. Es como que de alguna manera el gobierno ha intentado justificar que es para limpiar el casco antiguo, para que no ocurran tantos crímenes, para que todo pueda estar bajo control, pero la gente no se lo traga. Como conclusión, Ámsterdam está intentando calmar todas estas consecuencias, pero sin quitar lo que siempre ha sido característica de ella, la libertad. Evidentemente son cosas tan importantes aquí que cualquier movimiento, cualquier nueva ley tiene que estar hecha de una forma paulatina. Por ejemplo,
ejemplo, ahora los bares del barrio rojo no pueden cerrar tan tarde, los burdeles no pueden cerrar tan tarde, los coffee shops no pueden cerrar tan tarde, todo para intentar evitar este bullicio que se crea por la noche. Sé que ha sido una especie de mini vídeo, no hemos visto Ámsterdam del todo, pero mañana nos vamos a meter de lleno y no en el centro ni en nada que probablemente conozcáis, pero muy interesante. No te olvides que estamos en el día 2 de una serie que dura 7 días porque hemos sacado el café de Navidad, así que te lo va a recordar mi colega. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.